va? Qué gusto saludarte. Igualmente, Monse, ¿cómo estás? Bien, bien, con un poco de frío, entonces aquí procurando, pues, cuidarme, ¿verdad? Cuidarnos, que es lo que nos toca ahora con más razón con el frío. Nos toca cuidarnos mucho, porque sí está como muy traicionero el frío, y entre el miedo, la reclusión, los pendientes y el descanso que debemos también tomar, Claro. pues es toda una aventura. Así es, Silvia. Y bueno, pues aquí también contenta de seguir en nuestro canal con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Gracias a las personas que nos siguen. Van a ir creciendo poco a poco los seguidores que comparten con nosotros este tema de las emociones y la experiencia interior. Y bueno, quedamos que el día de hoy platicaríamos sobre la sabiduría. Un poco, si lo recordarás, en función de la última etapa de las que habla Erickson, y que nos pareció importante que esto pues daba para un video, y yo creo que sí es así. Y bueno, a mí me gustaría comenzar un poco con la definición, que debo decir que me llama la atención en la Real Academia Española, que de entrada dice nombre femenino. ¿No? Se le da género, digamos, nombre femenino. Y bueno, aquí dos propuestas es que se habla de un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Y otra acepción es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, que esto se adquiere con los años. Habría que ver, me parece, como qué es la sensatez y qué es la prudencia, ¿no? Pero bueno, creo que sí, como punto de partida y para abrir boca, Silvia, bueno, pues lo que sucede en nuestra vida, ¿no? A reserva de ver un par de autores. Sí, es interesante esto que dices de la sensatez y la prudencia, porque fíjate, yo me fui a lo etimológico en latín, y viene de una palabra que es sapere, que se describe como tener buen gusto e inteligencia. Tú hablaste de prudencia y sensatez, ¿verdad? Sí. Porque mira, lo vamos a ir relacionando porque yo creo que está interesante. Es tiene que ver también entre leer y escoger, comprender, percibir. Es decir, saber escoger la mejor alternativa entre varias. Y esto implica un alto grado de conocimiento. Pero fíjate que Don Juan tiene una frase que me gusta mucho, el Don Juan de la tradición de los chamanes. Dice, sin tristeza y añoranza uno no está completo, pues sin ellas no hay sobriedad, no hay gentileza. La sabiduría sin gentileza y el conocimiento sin sobriedad son inútiles. Entonces es interesante, tú encontraste que era prudencia Ajá, sensatez. y sensatez. La sobriedad es muy interesante porque no se trata de negar todo lo que uno siente, sino como ser capaz de actuar sin dejarte llevar por extremos emocionales donde te desparramas, sino como transitar eso que estás sintiendo y llevar a cabo la mejor acción basado en esa capacidad de ver, de comprender, de conocer. Y la sabiduría entonces pareciera que se forma de todos estos aspectos y seguramente más. Sí, y fíjate que ahora que mencionas esto, me quedo pensando en momentos, ¿no? En que las personas, quizá en una plática coloquial, o los pacientes preguntan, cómo quisiera ser más sabio o más sabia, o haber sabido antes tal cosa o tal otra para enfrentarlo mejor. Y yo creo que es un proceso al cual tenemos que estar abiertos. Aquí hay algo que compartir un poco más adelante que me encantó encontrar de Jung como psicoanalista o de esta escuela, pero antes algo que me parece muy sencillo como para entender, creo que es con otras palabras lo que tú acabas de decir, como permitirnos fluir sin caer en el desbordamiento, y tiene que ver con el concepto de sabiduría organísmica, o que el organismo es sabio, dice Carl Rogers, y dice que es una aptitud como tal que tenemos las personas y los seres humanos,
para elegir un curso de acción de entrada que podemos elegir y que depende de una tendencia de actualización y donde la tendencia de actualización tiene que ver con la experiencia interior y con identificar mis emociones y expresarlas. Incluso, fíjate que esto me parece interesante porque la manera como él llega a este concepto de una tendencia actualizante y de la sabiduría que ya tiene el organismo, en el caso de él se relaciona un poco con su formación previa como agrónomo. Él antes de dedicarse al ámbito de la salud mental es agrónomo y decía, bueno, si a una planta se le riega y se le dan ciertos cuidados y se le permite crecer en un espacio adecuado, pues la planta va a desarrollarse sola, ¿no? Quizá pareciera simple, pero con todo lo que hemos venido hablando, Silvia, de la gran cantidad de creencias, de preceptos, de ideas equivocadas, del deber ser, en este momento como lo que me viene a la mente es que serían las cosas, retomando el ejemplo de la plantita, pues que no le permiten a la planta crecer o que se muevan fácilmente sus raíces o que busque de manera natural su propio espacio donde pueda recibir más luz, en fin. Sí, fíjate, qué interesante porque desde varias tradiciones, sobre todo esta de Don Juan, pero no solo, la visión es que necesitaríamos darnos cuenta que la sabiduría la traemos dentro de nosotros y que no nos permitimos que esa capacidad florezca en nosotros por todo lo que ya sabemos que acabas de nombrar. Entonces se trata de acordarnos. Esa parte a mí me gusta mucho, de acordarnos de nosotros, de acordarnos a través de la sensibilidad que tenemos, de qué queremos, quiénes somos, cada día. Y curiosamente acordarme tiene que ver con corazón, tienen raíces semejantes. Y ahí nombran que hay que elegir caminos con corazón. ¿Quién sabe cómo te vaya al final? Pero al final siempre van a ser lecciones. Pero lo uno con esto que estabas diciendo en un principio, de que a veces decimos, híjole, ¿por qué no hice? En esto que me equivoqué, en esto no me di cuenta. Y esta necesidad de borrar esos pasados es una necesidad que no está viendo esta sabiduría que nos llevó quizá por un camino que nos dimos en la torre, pero que aprendimos mucho de ahí. Creo que esa parte nos cuesta muchísimo para sentirnos sabios, porque al final tengo la sabiduría de mi experiencia. La sabiduría no viene de aprendernos libros de memoria y ser las de 10 toda la carrera, viene de veras de aquilatar la experiencia junto con un conocimiento que se deriva de ello. Sin duda, Silvia. Y yo reflexiono ahora con el tema de la educación a distancia, por ejemplo, y veía yo por ahí una frase en alguna búsqueda que decía, el verdadero maestro o el verdadero docente enseña con el corazón, no con los conocimientos. Y a mí me parece que de por sí es una frase que me hace mucho sentido, pero que hoy en esta circunstancia del encierro, de verdad en la medida en que podamos apoyar a los alumnos o a las personas que estén tomando un curso, en fin, a que puedan conectar con la emoción, aceptando esto que tú dijiste hace un momento, me parece muy importante. ¿Cómo somos sabios ya? Y que cada día somos diferentes, porque tal vez hoy me siento como fluyendo más y más lista, más atenta para poder aprender algo, pero otro día no. Y voy a sentir que no me puedo concentrar, que no me salen las cosas como quisiera y que eso no está mal, ni habla mal de mí, sino pues de un momento, de una transición. Esto que dijiste como del día a día me pareció muy importante, Silvia. Sí, siento que la sabiduría al final, no sé si al final, pero es como una frase que nos ayuda como a sacar una conclusión, es ir haciendo conciencia de lo que es ser humano y ir haciendo conciencia de quién soy yo dentro de esa humanidad, ¿sí?
y como ir aprendiendo a leer qué es la vida. Creo que ahí es donde está la sabiduría y no quedarnos como en las apariencias de la imagen, en las conclusiones fáciles, rápidas, en los eslogans que yo traigo de las mujeres somos chingonas. Y ahí me quedo. ¿Qué es eso, no? Yo creo que la humanidad es chingona, vamos, si lo ponemos en esos términos, Claro. pero es que luego nos reducimos a eslogans que no nos permiten transitar en la reflexión y hacer una conciencia cada día más amplia. Sí, y yo creo que esto que dices, yo lo relaciono con las etiquetas, con los adjetivos y con una tendencia a veces como a polarizar, Silvia. Yo, desde un punto de vista muy personal, desde luego hay de todo en las redes sociales, pero las personas que luego publican con adjetivos, ¿no? Denostando o hablando muy mal de alguien, con adjetivos agresivos o con adjetivos poniendo a alguien como muy arriba en los polos, yo creo que eso me parece que da cuenta de cómo nos podemos atrapar de pronto en las etiquetas y en estas definiciones muy fácilmente, sin ir a lo más profundo. Sin ir a, sí, fíjate que esta parte de la sobriedad tiene que ver con esto que dices, porque sobriedad viene de sobrietas, que es moderado al beber por un lado, que tiene que ver con la sobriedad que conocemos comúnmente, más popularmente esa palabra, pero también sobrio y sobriedad más bien en otros aspectos de la vida. Y María Moliner en su diccionario dice algunas frases que me parecen lindas en ese sentido. Dice, sobrio de palabras. Me encanta porque qué dados estamos a usar la palabra un poco como basura muchas veces, como estos ejemplos que estás poniendo tú. Sí. He hecho basura porque estoy atorado en mi propio cassette y entonces es lo único que sé hacer. O los pongo arriba como si fueran Dios o los pongo abajo y los destrozo. Esto sobrio de palabras, sobrio en la manifestación de sus sentimientos, en la manifestación de los sentimientos, que eso se me hace hermoso. Yo puedo estar como, hoy tuve una mañana un poco complicada y ando así como con varias emociones, pero estoy concentrada en ahora, en este momento, compartir contigo y con los demás estas reflexiones. Entonces, eso es la manifestación de los sentimientos de manera más sobria. Fíjate que también entra la templanza, el ser templado como una descripción de soledad. Y la templanza, pues también es toda una enseñanza, porque implica también ser sencillo, no andar con adornos y con vueltas, que lo único que están haciendo es como tratarnos de lucir como imagen, ¿sí? Sí, y también fíjate que pienso en la pandemia, Silvia, cómo nos ha dejado esa enseñanza, ¿no? Quizá ropa que ya tenemos varios meses en el closet y que no vamos a sacar, no sabemos exactamente hasta cuándo, o no sé cuántos pares de zapatos. Hace poco una persona en consulta me decía, es que estoy impactada de tener 120 pares de zapatos entre tenis, tacón bajo, tacón alto, botines, y no lo puedo creer, ¿no? Y decía, y ahora, bueno, pues ya me di a la tarea de revisar mi closet, de ver qué cosas realmente uso, qué cosas me sirven, y como también hacer una limpia. A lo mejor hay algunas que de las cuales me voy a deshacer. Y fíjate, Silvia, que yo tengo muchas ganas de compartir contigo y con todos algo que encontré de Jung, psicoanalista que trabaja con Freud, después tiene sus diferencias, cuando habla, así de manera muy puntual, del inconsciente colectivo, Jung, y cómo en este inconsciente colectivo están los arquetipos que tienen que ver con todas las creencias, mitos que vienen de mucho tiempo atrás y que de alguna manera tienen que ver con nuestro pensamiento y que tienen una influencia a lo largo del tiempo. Y entre los arquetipos, él habla del viejo sabio y habla del anciano o sabio Senex, que en latín significa hombre viejo.
Y aquí sí, muy brevemente voy a leer lo siguiente porque siento que es importante decirlo, leerlo más bien tal cual. Dice, habla del arquetipo del anciano y del sabio y le llama el mago. Y dice, el mago es sinónimo del viejo sabio, que se remonta en línea directa a la figura del hechicero de la sociedad primitiva. Es como el ánima, un demonio inmortal que ilumina con luz del sentido las caóticas oscuridades de la vida pura y simple. Es el iluminador, el preceptor, el maestro y conductor de almas. Claro. Esto me Y ese es un encantó. aspecto nuestro. Claro, sí. Pero me pareció interesante cómo le llama el mago y lo relaciono con esta magia, con este reconocimiento de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que eso nos hace sabios. Como tú decías, no está fuera ni lo voy a alcanzar con alguien sabio o con alguien no sabio, sino que ya lo tenemos y que tendríamos que redescubrir esto. Sí, y ahí me acuerdo de los niños, o sea, los niños mientras no los hemos reprimido, Sí. nos dicen unas cosas brillantes, sabias, que ahí es donde está este acordarse. Ya luego lo que vamos haciendo es que lo olviden como lo hicieron con nosotros también, estas educaciones de olvídate porque lo importante es esto racional y esto que viene en el cassette de este conocimiento occidental y te lo tienes que empacar. Y fíjate qué casualidad, Monse, porque el mago tiene que ver con la carta del tarot, del mago. Jung, sus padres eran tarotistas, pero eran unos estudiosos muy serios de ese conocimiento muy antiguo. Y es justamente de donde yo busqué también la templanza, que tiene que ver con este estudio que Jung hacía de todos estos arquetipos, que les recomiendo mucho que lean. Hay uno que se llama Jung y el Tarot, y es fascinante porque ahí nos replantea como los arquetipos, capacidades nuestras y significados originales que podemos entender a través de eso, cómo luego fueron transgiversados. Entonces, ir a los orígenes es maravilloso. Solo para ir cerrando, templar el espíritu es agarrar piezas alrededor como soporte, apoyarse, y tiene 5 virtudes: la moderación, la fortaleza, la perseverancia, la paciencia y la prudencia. Y es un proceso de reorganizar y reasimilar que es constante porque nosotros somos una transformación constante si no nos quedamos metidos en nuestro cassette. Sí, cómo se va complementando, Silvia, ¿no? Yo disfruto mucho esta parte en la que nos conectamos tú y yo y esperemos así estar conectando o combinar a las personas que nos acompañan en el canal a hacer lo mismo. Ahora que hablas de recomendaciones, hay por ahí un video en internet que está en 2 partes, parte 1 y parte 2, que justamente habla de Jung y la sabiduría de los sueños. Está genial en 2 partes y habla también un poco de la vida de él y cómo a través de los sueños es que empieza a presentar y a hablar y a definir el concepto de inconsciente colectivo. Habla de la soledad y cómo su soledad le permitió ahondar en sí mismo y en esto que él dice, claro que existe y es el alma. También muy recomendable, muy, muy recomendable. Jung y la sabiduría de los sueños. Y también un poco como para cerrar, Silvia, de Erik Erikson, que fue de quien comentamos sobre las etapas de la vida. Bueno, es contundente y dice, la sabiduría consiste en la aceptación de la vida, la percepción de que uno ha vivido poniendo las mejores intenciones, entre comillas, las mejores intenciones, y preocupación por los intereses comunes y no por los personales. Eso me encantó. Y salvo tu mejor opinión, me parece que también tiene mucho que ver justo con el momento que estamos viviendo y que tendría que ser una tendencia, ¿no? O un cambio que podemos hacer poco a poco cada uno de nosotros de transitar hacia una preocupación por el bien común y no solo por el personal o individual, más bien individual.
Claro, tiene que ver todo con lo que estamos viviendo y fíjate aquí por todo lo que hemos ido diciendo y por esto que llamaba yo temperar, que es efectuar una mezcla apropiada y balanceada, nunca llegar a opuestos o extremos, sino más bien poder ver todo. Es decir, y esto no quiere decir que si me angustio muchísimo, está mal, ¿no? Ujú. Muchas veces nos Sí, angustiamos claro. mucho, pero las conclusiones que sacamos en momentos así siempre son muy parciales, pero sí nos pueden decir qué me está pasando a mí y trabajar con eso. Claro. Entonces, no menosprecien nada, pero lo que sí es importante es dónde me voy a ir situando. Estamos en una época de una pandemia que es interesante ver cómo a todos nos está pasando algo y es un momento de transformación de la Sí, humanidad, entonces hay que aprovecharlo. sí, No es un momento de desgracia para mí, es un momento de confrontación con la vida, con la muerte, con la transformación de formas que ya están agotadas y nos han llevado a hacernos daño, como tener más de 100 zapatos, por el ejemplo que sí, pusiste, sí, 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 que sí, fíjense, todo lo que está ahí ventaneándose de cada uno, porque todos hemos sido consumistas. sí. ¿Qué hay ahí en ese consumo? Se me antoja como un programa también para hacer. Entonces, veamos con amplitud y también tomemos en cuenta lo particular, Sí, ¿sí? Para sí, sí. poder ampliar la mirada. Por supuesto. Pues yo creo, Silvia, nuevamente creo que sale de manera natural como el tema. Creo que ver como consumismo y emociones, ¿no? O el consumismo, o cómo nos movemos en esta era que se está acabando, que está mostrando de muchas maneras ya la ruptura con estructuras y con pautas que ya el planeta nos está diciendo de muchas maneras, por ahí ya no va, y que nos invita a replantearnos la forma como nos conducimos por la vida. Claro. Sí, Ujú. acabaría yo con una visión entre el tarot y entre conocimientos antiguos y de tradiciones sabias. La templanza es sabiduría y entendimiento, no se puede ir una sin la otra, Claro. y la corona sobre de ellas es la Ujú. voluntad de cada uno, que esa luego nos la tuercen o la torcemos o la confundimos, pero esta voluntad primaria, que Ujú. es yo a dónde quiero ir, ¿no? Y esa fuerza en mí que me guíe. Ujú. Ujú. Por supuesto, por supuesto. Silvia, pues como siempre, un gusto compartir contigo, compartir con todos y todas. Y bueno, hoy hablamos de este tema, de la sabiduría, y nos vemos en un próximo video. Seguramente, Ujú. seguramente aquí estaremos de nuevo. Que les vaya Siempre. muy bien y muchas gracias. Gracias a ti también. Hasta pronto. Hasta pronto.